titulada Métodos, herramientas, materiales y comportamiento en edificios energéticamente eficientes, confortables y sostenibles, a cargo del profesor Gilles Lefebvre, catedrático de la Universidad de París. Profesor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Entonces, en los países, soy catedrático de la Universidad de París y mi tema de docencia e investigación tiene lugar en un laboratorio en lo cual trabajamos el tema de la edificación. Voy a presentarle las actividades, el contexto en lo cual desarrollamos nuestras actividades, las líneas de investigación y por qué trabajamos estos temas. La edificación en los países industrializados representa la mayor sitio donde se consume mucha energía, delante de la industria y el transporte. El laboratorio en el cual yo trabajo, el CERTES, es un un laboratorio de la Universidad UPEC en París, y es un laboratorio de más o menos 50 personas, 20 personal permanente de investigación, doctorantes, postdoctorales, etc. Y ese laboratorio está incluido en un conjunto de laboratorios que trabajan alrededor de los temas medioambientales, agua, suelo, contaminación atmosférica, y nosotros estamos encargados de todos los temas que tienen que ver con la energía. El contexto es un contexto que ya se comentó mucho en las varias ponencias que se han escuchado desde esta mañana, que se van a escuchar durante los 2 días próximos. Estamos en un contexto mundial importante, preocupante a veces, en lo cual pues tenemos el cambio climático, el calentamiento global, que nos preocupa y empieza a causar efectos que pueden ser importantes y muy dañinos para las poblaciones, para el ambiente en general. Tenemos la necesidad, desde ya lo sabemos y lo hemos formalizado desde hace ya años, de un desarrollo común sostenible para que haya un posible futuro para la humanidad. Y desde hace ya bastantes años nuestras actividades tienen lugar en un ambiente de globalización que no conocíamos cuando yo era pequeño. Los intercambios no eran tan importantes. Ahora, en 2 segundos, yo puedo encargar un producto chino que se me lleva a casa por correo sin pagar ningún gasto adicional. Entonces cambia mucho la manera de abordar los problemas. Y los equilibrios geopolíticos también, que tienen mucho que ver con la energía, en muchos casos, que hay que cuidar mucho, porque puede ser fuentes de preocupación importante para poblaciones y que pueden crear migraciones, etcétera, ¿no? Particularmente en Europa y en Francia, donde Francia es un elemento, un país entre muchos en Europa, lo cual las estrategias, el desarrollo reglamentario, entonces simplemente una implementación, una forma localizada a Francia de unas estrategias dinámicas, políticas y reglamentarias que son las de Europa generalmente. Entonces, las que vamos a encontrar en España, en Alemania. Estaba viendo la presentación, de las dinámicas alrededor de Alemania que se presentaba en el primer piso, en la primera planta. Pues son lo mismos en Francia, en España, en Bélgica, porque finalmente son las mismas preocupaciones y la misma manera de abordarlas a nivel europeo globalmente, ¿no? Entonces, en Francia tenemos la ley de transición energética para un crecimiento verde. Son palabras así muy bonitas, pero que nos obligan a tomar en cuenta del punto de vista económico, reglamentario, todo lo que son las transformaciones para abordar y para intentar contribuir a resolver los problemas que hemos visto, calentamiento, etcétera, ¿no? Entonces tenemos la obligación de mejorar los edificios existentes. Tenemos que desarrollar, y lo voy a comentar un poquito más hoy y un poco más mañana en un panel que habrá al principio de la tarde, edificios nuevos a energía positiva. Y tenemos que contribuir a luchar con el desperdicio y la emergencia de una economía circular.
en la cual se va a reciclar mucho, se va a dejar de tirar ya plástico y se va a reciclar. El plástico de todas formas se va a agotar de una manera u otra porque ya no habrá petróleo dentro de un par de años. Y el desarrollo, tenemos que fomentar el desarrollo del uso de las energías renovables, las que nos son agotables, las que se presentan como flujos energéticos muy importantes y digamos que se renuevan fácilmente, ¿no? En los países emergentes como Perú, con lo cual digamos, tenemos colaboraciones importantes desde hace 10 años en el laboratorio, lo comentaré un poquito. Entonces, también los puntos importantes son la mejora general de las condiciones de vida en una parte de la población. Veremos que tenemos proyectos con comunidades andinas en el mundo rural, donde el problema no es el desarrollo de una tecnología, digamos, muy sofisticada. El problema mayor es disminuir la mortalidad infantil y la mortalidad de los ancianos, por ejemplo. Pero digamos que la gente también tiene derecho a tener más comodidad en su casa, tener más confort, ¿no? Y más posibilidades de desarrollo, digamos, de algún negocio, etcétera. Y también fomentar el desarrollo industrial, yo decía, y económico, y la educación, que es un tema también bastante importante en Perú. Y yo creo que, bueno, ya por lo cual hay muchas medidas que están en marcha, no todas perfectas, pero digamos hay una dinámica muy, muy importante. En Francia, que es un país, cuando la gente está en Francia piensa que Francia es el centro del mundo, pero yo creo que en todos los países puede ocurrir una cosa así. Pero saliendo un poco y viendo lo que ocurre en el mundo, Francia es un país pequeño. Pero digamos que ahí hay una cierta riqueza y hay muchas casas, muchos edificios ya construidos. Entonces, construir edificios nuevos, bien hechos, puede permitir mejorar el comportamiento general de los edificios desde el punto de vista energético y ahorrar entonces los gastos energéticos. El problema es que se construye solo cada año 1% nuevo de la cantidad total de los edificios que existen. Entonces vamos a tener que esperar mucho tiempo antes de renovar completamente el conjunto de edificios existentes. Entonces el problema principal que tenemos en los países donde hay muchos edificios construidos va a ser la renovación, que es un problema muy particular y mucho más complicado que construir bien un edificio nuevo. Un edificio tradicional consume más o menos del orden de 200 a 300 kilovatios hora de energía por metro cuadrado construido por año. El reto es, desde hace ya 10 años, es tener edificios nuevos que consumen 50 kilovatios horas por año y por metro cuadrado. A partir del año que viene, 2020, hay una reglamentación europea, lo comentaremos mañana, que obliga a que los edificios no consumen ya nada en concepto de energía, tomando en cuenta la calefacción, la producción de agua caliente, tomando en cuenta el consumo de los electrodomésticos, etcétera, etcétera. Lo comentaremos más en detalle mañana en la discusión en panel, pero es algo importante. Eso quiere decir que tenemos que tener mucho desarrollo tecnológico, mucha innovación para conseguir este objetivo. En Perú también, esos objetivos también existen. Yo hice un recorte hace bastantes años que yo colaboro con universidades peruanas, principalmente la UNI. Entonces, en 2015 yo recorté un trozo del periódico El Comercio y ya entonces se desarrollaban oficinas. En las oficinas a lo mejor hay más recursos para desarrollar este tipo de tecnología, para entonces implementar tecnologías de alto nivel y de gran valor añadido. En Perú también se preocupa la gente ahora de la aparición, ¿no?, de los coches eléctricos, por ejemplo, que se va a conectar a redes. Hemos hablado ya de microredes, de miniredes en el panel anterior, de casas conectadas, de sistemas inteligentes. Entonces, un desarrollo de mucha tecnología, mucha inteligencia para gestionar el consumo y lo veremos entonces la producción de energía. En Perú trabajamos en este tipo de cosas, pero también tenemos colaboración con la Universidad Nacional de Ingeniería, principalmente, pero también con la UNSA en Arequipa, con colaboraciones de la UNAM en México y con apoyo a veces del APES, Asociación Peruana de Energía Solar. Entonces, también intentamos contribuir a mejorar
Yes. A mejorar entonces los edificios, las viviendas en digamos, en el mundo rural, en el mundo altoandino, por ejemplo, donde trabajamos en comunidades que están a 4.000, 5.000 metros de altura, donde la gente pues se muere de frío, hay que decirlo. Yo dormí ahí, no sé si algunos han pasado noches ahí, pues francamente hace mucho frío. Entonces yo no podía aguantar vivir todo un año entero allí. Entonces, mi laboratorio lo que intenta hacer con esas colaboraciones es contribuir a la resolución de las viviendas insalubres y eliminar los coladores térmicos, es decir, las casas en las cuales pues, la energía se pierde inútilmente a través de ventanas abiertas o mal selladas, ¿no? Alimentar la transición hacia edificios de energía positivas, en lo cual los edificios producen o recolectan más energías que la que gastan para su funcionamiento. Colaborar con países emergentes, hacer que el cambio sea posible. Se habló de justicia energética, justicia social, de ética. También hay que tomarlo en cuenta para hacer que la gente, los usuarios, las empresas adopten esas medidas, ¿no? Entonces, las vías y los principios que aplicamos en el laboratorio, pues es tener modelamientos y herramientas. Se necesitan herramientas muy sofisticadas para adelantar, para avanzar, tener avances importantes para estos desarrollos. Colaboramos y para también contribuir a desarrollar materiales muy innovadores que permiten pues, tener comportamientos y eficiencias mucho más altas, ¿no? Tenemos también que intentar vencer obstáculos recurrentes. Hay uno que es muy importante, o del punto de vista de energía-calor, o del punto de vista de la energía eléctrica, es el almacenamiento. ¿Por qué? Porque la producción de energía renovable no siempre ocurre al mismo tiempo que la necesidad de energía. Entonces hay que almacenarla de una forma u otra, ¿no? Y también hay que garantizar que lo que estamos diseñando en papel, los arquitectos con dibujo, con planos, los ingenieros con cálculos, pues sea efectivo al momento de construirlo y de realizarlo. Entonces hay que encontrar manera también de ver que esto funciona y funciona como debe ser. El edificio es un sistema muy complejo. Hace mucho tiempo la gente pensaba que, bueno, los políticos pensaban que solo los motores y los cohetes eran cosas complicadas. Los edificios sí que son sistemas muy complejos. Entonces el laboratorio lo abordamos de varios puntos de vista, ¿no? Tenemos varios ejes de temáticos y voy a ilustrar solo de tres de estos, ¿no? Entonces desarrollamos modelamientos, desarrollamos dispositivos y metodologías metrológicas, desarrollamos sistemas de caracterización de materiales y de componentes. También estudiamos el envejecimiento de los componentes, algo importante. Por ejemplo, se habló mucho ya de paneles fotovoltaicos. El panel fotovoltaico hay que saber pues, cuánto tiempo va a durar, cómo va a evaluar en el tiempo su eficiencia energética. También es importante trabajos que hacemos sobre caracterización y medición del confort. El confort, existen sistemas para medir el confort, pero confort en Nueva York o en París o a nivel del mar, en país así desarrollado, en Dinamarca. Pero la medición del confort y las exigencias en términos de confort no son las mismas en un pueblo, una comunidad rural situada a Imata, a 200 kilómetros de Arequipa, a 5.000 metros de altura, donde la gente se acuesta completamente vestida, trabaja en el campo, digamos, no tenemos el mismo estilo de vida. Entonces las exigencias y las necesidades en términos de confort no son exactamente la misma y necesita investigación. Entonces, 3 ilustraciones muy cortitas en el laboratorio. El uso, por ejemplo, en este caso, de la termografía infrarroja, que permite hacer imágenes muy bonitas, eso sí, pero al momento de utilizarla de manera objetiva y cuantitativa es más complicado. ¿Cuál es la eficiencia de un edificio, de una pared, sacando una imagen de esas cámaras maravillosas que nos dan imágenes muy bonitas? Eso necesita mucha ciencia, mucha investigación. Otra, optimización de sistemas energéticos híbridos, principalmente con el vector eléctrico. Ya se comentó, trabajamos en eso, es decir, cómo dimensionar el sistema de almacenamiento, cómo ver cómo envejece el sistema de almacenamiento, principalmente baterías y supercondensadores, conectados a paneles, sistemas aerogeneradores, a veces grupos electrógenos y consumos muy variables, con sistemas autónomos o conectados a la red. Y también el problema es que cuando un edificio va mejorando, en Europa vemos eso, se va cerrando mucho. Siempre hay que ver las consecuencias de un cambio.
los edificios se cierran mucho, se sellan. Eso quiere decir que hay poca renovación de aire. Si uno no tiene cuidado, pues entonces hicimos mediciones en una aula donde entran 30 estudiantes. Entonces, se mide la calidad de aire, normalmente según la norma, después de 5 minutos ya no se puede dar clase, porque el aire se contamina enseguida. Se contamina de muchas cosas que no voy a describir porque son muy desagradables de oír. Entonces, eso es un problema porque digamos que ya, cuando entonces se mejora una parte hay que tener cuidado que no se está empeorando de otra, hay que llevar todo a la vez y avanzar en todos los criterios a la vez, ¿no? Entonces, la modelización es un tema importante. Hemos visto 3 láminas en la cual la parte experimental era muy importante. Pero para desarrollar el conocimiento hay que soportarlo con algo. Y el algo, pues son modelos, representación, para simular, para calcular, para regular, para controlar, para analizar, para medir. Y entonces aquí no voy a describirlo en detalle, pero digamos que tenemos una actividad de modelización muy importante para tener, digamos, para soportar todo ese desarrollo de conocimiento y para validar las ideas que tenemos sobre cómo funciona la cosa, cómo se pueden mejorar las cosas, qué comportamiento podemos prever en el futuro si hacemos este tipo de cambio. Y eso es muy importante. En conclusión, quiero dar algunas informaciones que a mí me parecen interesantes. Tenemos muchos proyectos de colaboración entre la UPEC, mi universidad en París, y la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, que tiene unas actividades de muy alto nivel y muy interesantes en el campo común que nos interesa. Entonces, contribuimos a proyectos de desarrollo y de investigación, que son proyectos peruanos. También tenemos estudiantes que van y vienen entre los dos sitios, estudiantes franceses o estudiantes que vienen de Francia, que vienen a hacer prácticas aquí en Perú y que vuelven encantados de las problemáticas, del nivel de enseñanza que hay en la UNI, por ejemplo, pero también en todas las universidades. No voy a citarlas todas, decir su nombre a todas, ¿no? Y también estudiantes de la UNI que están en Francia. De momento tenemos estudiantes en Francia que practican con nuestros equipos y que después desarrollan su propio equipo en el otro sitio. En los dos sentidos, son colaboraciones equilibradas, ¿no? Participamos a cursos, también cursos de pregrado, posgrado, lo comentaba un poquito antes, maestría en la UNI, que son de mucho interés. Y voy a terminar, entonces, también desarrollo del sistema patentable en común. Bueno, con la mayor parte del trabajo hecha en la UNI, tengo que decirlo, ¿no? Y quiero terminar con el desarrollo de una maestría de energía renovable. Existe en la UNI una maestría de energía renovable, estamos también abriendo una maestría de energía renovable en nuestra universidad. Hace poco en el panel el profesor de la Universidad chilena decía que hacía falta una red de universidades para juntar mucha gente. Entonces, en ese proyecto también, entre España, Francia, muchos países africanos con los cuales trabajamos así de manera frecuente y Perú, particularmente la UNI, estamos poniendo en marcha entonces maestría de energía renovable y doctorado para poder formar estudiantes competentes entonces en ese campo. Gracias.